De nuevo los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días para cada uno de ustedes. Todos nosotros como estudiantes de las Escrituras, hoy estamos de nuevo acá reunidos en nuestra lección 6. Ya falta solamente una semana de estudio, pero ha sido una bendición grande poder estar con ustedes estudiando estos temas, y sobre todo ese tema de la venida del Salvador, conociendo las historias bíblicas que hemos conocido hasta hoy, y sobre todo permitiendo que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro. Vamos a empezar nuestra lección con oración. Estimado Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de llamarnos por tu eterna misericordia a ser tus hijos. Tú sabes, Señor, en qué te hemos ofendido cada uno de nosotros, en qué hemos pecado contra ti. Y te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados. Padre de los cielos, infinitas gracias te damos por permitir que cada día estemos confiando en la gracia, en la misericordia. Y oramos, Señor de los cielos, para que cada día seas tú manteniéndonos en la fe, que es creer que Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales, ¿sabes cuáles son? Que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. El Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección que vamos a tener en este día. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy el tema que nos reúne para el estudio, usando 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que estos evangelios se llaman los sinópticos. ¿Por qué son evangelios sinópticos? Porque vas a encontrar las mismas historias, lo mismo que pasó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta oportunidad de estos evangelios sinópticos vamos a extraer una historia bíblica hermosa de cómo Juan el Bautista empezó a preparar el camino del Salvador, y también vamos a hablar del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esta lección nos va a ayudar a entender el significado del arrepentimiento y del bautismo para el perdón de los pecados, y vamos a ver el motivo por el cual Jesús fue bautizado. Rosita, buenas noches, buenos días. Eso, me gusta la alegría, así es. Me alegra que haya arreglado su celular. Es que sí, me pude comunicar, gracias a Dios. Muy bien. Pero También, malo. Sí, bienvenida. Y también el objetivo que vamos a aprender es, vamos a maravillarnos cómo Jesús fue bautizado, y sobre todo, Él una vez más siendo nuestro sustituto. Recuerden cómo hemos aprendido en estas lecciones a ver al Jesús que enseña la Biblia, que Él es nuestro Señor y Salvador porque cumplió toda la ley en lugar nuestro, y cómo sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Hemos hablado de esto como la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. La obediencia activo, ahorita vimos a Rosita, estaba feliz, alegre, o sea, algo que no hace, que fue lo que hizo Cristo por nosotros, como Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Por eso, si ustedes llegan a escuchar que alguien dice, yo ya no adultero, no miento, no robo, yo ya no hago esto, lo otro, pues hoy la historia bíblica nos va a enseñar mucho sobre esto. Porque cuando yo pongo el yo ya no hago, ¿para qué vino Cristo? Es lo importante de entender eso. Y en cuanto a los sacrificios, nosotros no tenemos cómo hacer sacrificios para agradarle a Dios, porque Él exige un sacrificio perfecto. ¿Y quién es el único que puede dar ese sacrificio perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, ¿a qué nos va a llevar? A adorar a nuestro Salvador, que vivió una vida perfecta. Amén. Las historias bíblicas que vamos a estudiar hoy, en verdad nos va a llevar
a que podamos entender qué es el arrepentimiento. Y sobre todo, al reconocer nuestros pecados, ¿qué es lo que nos lleva a reconocer nuestros pecados? Eduardo, buenos días. Buen día, pastor. Dios bendiga. Y es muy importante entender por qué nosotros tenemos una doctrina muy fundamental que llamamos la ley del evangelio. Cuando ustedes van a escuchar de nuestros sermones o nuestras clases, ven esa doctrina definida en las clases. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando nos preguntamos en las preguntas, ¿cuál pecado me lleva a confesar esta lección? ¿Se acuerdan? Eso viene motivado de la ley. O sea, recuerden que el propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores, saber cuál es la voluntad de Dios, ver cómo Dios castiga el pecado. Amén. Ese es el propósito de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Cuando se nos predica la ley. Es decir, se nos muestra que somos mentirosos o que hemos robado o que hemos tenido malos pensamientos o que hemos hecho cosas que van en contra de los mandamientos. Eso es la predicación de la ley. Y luego, mire que, como lo vamos a aprender, el arrepentimiento nos lleva al medio de gracia, o sea, a escuchar el evangelio, cómo somos perdonados. ¿Y qué creemos? Y lo enseña la Biblia, que el evangelio está en el evangelio como tal, o sea, todo lo que Cristo hizo por nosotros, y en el bautismo y la Santa Cena. Por eso son 2 sacramentos que encontramos en las Escrituras, ¿sí? No son 7 sacramentos, la Biblia habla solamente de 2 sacramentos. Y hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Ahora, recordemos cuál es el propósito del bautismo. Y vamos a leer las historias bíblicas en unos minutos, aprendiendo sobre esto. También los frutos de arrepentimiento. Y vamos a aprender qué es una persona hipócrita. La Biblia cómo muestra que es una persona hipócrita. Igualmente, ese amor de parte de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros lo vamos a ver reflejado en estas historias bíblicas y el trabajo que hizo Juan el Bautista de tranquilamente preparar el camino del Salvador. Y vamos a hacer un buen ejercicio con el bautismo de Jesús, la historia del bautismo de Jesús. ¿Por qué un buen ejercicio? Porque muchos toman el bautismo de Jesús como un mandato para uno bautizarse adulto o poner una edad para lo del bautismo. Y vamos a aprender con esta historia bíblica si en verdad es un mandato. Por eso siempre les he dicho, mire el método de interpretar la Biblia. Si ponemos la razón para interpretar la Biblia, vamos a estar metidos en un serio problema espiritual. Pero cuando estamos estudiando la Biblia necesitamos hacernos preguntas. El pasaje que yo estoy leyendo, ¿qué me manda? Si hay un mandato, si hay algo que Dios me manda para hacerlo. O es una historia bíblica que me está describiendo algo que sucedió. O si realmente vemos ahí cómo Dios está actuando en nosotros y hablando específicamente del perdón de nuestros pecados. Entonces ahorita vamos a hacer ese ejercicio estudiando la historia bíblica. Viendo nuestra historia bíblica, hoy necesitamos 3 lectores. El primer lector, por favor, va a leer Mateo 3 del 1 al 17, el segundo lector Marcos 1 del 2 al 11 y el tercer lector Lucas 1 verso 80 y luego capítulo 3 versículos del 1 al 22. ¿Quién desea leer Mateo 3 del 1 al 17? Yo lo tengo listo, pastor. Muy bien, te escuchamos. Ya, Mateo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del desierto,
Bonito pecado, en 5 minutos sale. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Graciela. Marcos 1, 2 al 11. ¿Quién desea leerlo? Yo lo tengo aquí, profesor. María de la Pava, te escuchamos. Sí. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que tenía colgada de la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace una paloma. Mientras escuchaban esas palabras del cielo: tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Amén. Muy bien, gracias. Lucas 1:80 y luego el capítulo 3, versículo del 1 al 22. Amén, pastor. Graciela, te escuchamos. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nacimiento de Jesús. Vamos, ya pasamos, capítulo 3, versículos del 1 al 22. Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y sus hermanos Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote
Anas y Caifa, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo: el que tiene 2 túnicas al que no tiene, y al que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exigían más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnias, ni contentaos con vuestros salarios. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando en el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Muy bien, Amén. agradezco a los doctores y vemos qué oportunidad la que hemos tenido de ir a Marcos, Mateo y Lucas. Recuerden que se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué son evangelios sinópticos? Porque traen las mismas historias y vemos cómo se complementan. Muchos enemigos de la Biblia siempre son buscando detalles en la escritura para decir: mire, si este dice una cosa y este dice otra, entonces no están hablando lo mismo, se están contradiciendo, y no es así. La bendición que tenemos con los evangelios sinópticos es que nos muestran todos los detalles que sucedieron en la historia bíblica. Mire que Mateo muestra cosas que no mostró Marcos, Marcos mostró cosas que no tiene Mateo, y lo mismo pasa con Lucas. Vemos que Lucas es más específico, cómo explica más cuáles eran esos frutos de arrepentimiento. Pero para podernos ayudar un poco más, vamos a ir a las preguntas de considerar. ¿En qué lugar llevaba a cabo su ministerio Juan? ¿Sí, Delfina? En el desierto, ahí empezó a hacer su ministerio, a llevar a cabo su ministerio. Y realmente es ese lugar, el desierto. Tengo un comentario bíblico que me gusta mucho y siempre uso estas palabras cuando estoy enseñando este texto o lo estoy
predicando, o aquí en esta oportunidad que tenemos hoy de estar estudiando este tema. El desierto tiene un significado especial. Recuerden que en el desierto no hay vida. Amén. Recuerden que en el desierto no hay una oportunidad de que algo pueda crecer. Y eso, el desierto ahí que está representando nuestros corazones. Y sobre todo nuestros corazones sin Dios. Nuestros corazones cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces podemos ver muy bien que ese lugar donde estuvo Juan el Bautista tiene un significado especial importante para nosotros los creyentes, porque ustedes y yo necesitamos reconocer que en verdad, como lo dice Pablo en Romanos 7:18, el pecado mora en mí. ¿Cuál es nuestra capacidad que tenemos nosotros de hacer algo? Es siempre lo malo. Nuestra carne siempre tiende a lo malo. Si vamos en un autobús y vemos que a la señora de adelante se le cae la billetera y nosotros queremos ver la billetera, claro, cogemos la billetera, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos tentados a ver qué hay dentro de la billetera antes de decidir si la voy a entregar o no? Sí. Esa es nuestra naturaleza. Y si vemos que hay unos billeticos ahí dentro de la billetera, pues empezamos a mirar para todos los lados y wow, la billetera ya la guardamos o guardamos el dinero y después le decimos a la señora, ay señora, se le cayó su billetera. Sí. Pero luego de qué? De haber alimentado la carne queriendo tomar lo que no es nuestro. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa. Me gusta mucho un término que usan muchos al hablar de qué es la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores. Yo cada 8 días que voy a la iglesia, y acá en Medellín donde estoy, que también nos reunimos los miércoles, yo llego cargado con mis pecados, llego cargado con todos mis problemas. Eso es la iglesia. Entonces, por eso el desierto tiene ese significado tan especial donde empezó a trabajar Juan. Ahora, ¿cuál era el mensaje que Juan anunciaba al pueblo de Israel? Arrepentido porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Recuerden, el arrepentimiento es predicar la ley. Amén. Cuando yo estoy mostrando, predicando la ley, es decir, no cometamos adulterio, adorar a Dios, no mentir, no robar, usar el nombre de Dios como Él quiere que lo usemos. Todos los 10 mandamientos, y ojalá nosotros los sepamos de memoria. Yo siempre le digo a mis estudiantes, es muy importante que conozcamos los mandamientos. Una vez estaba en una clase de estudio, saco yo unas hojas, les doy a los estudiantes las hojas de estudio y les digo, escriban ahí los mandamientos. De 20 estudiantes que tenían, ninguno fue capaz de escribir los mandamientos en orden, ni tampoco lo sabían todos. Por eso como cristianos es muy importante que en verdad conozcamos los mandamientos, los sepamos de memoria y la aplicación. ¿Por qué? Porque muchas veces en las predicaciones o en estudios, el que está exponiendo la palabra de Dios manda lo que la Biblia no manda. Entonces vemos Juan el Bautista, ¿qué está mandando? El arrepentimiento. ¿Pero por qué? Mostrando de que eran pecadores, porque ese es el propósito del arrepentimiento. ¿Sí? Recuerde que el arrepentimiento está muy relacionado con una letra. Nosotros siempre usamos la letra U. ¿Por qué? Espero que puedan estar viendo mi hoja y voy a hacer la U, no la U en sentido como lo hacemos, sino en este otro sentido. Aquí va nuestra vida llena de pecado, la incredulidad, que es la que nos lleva al infierno. Somos llamados al arrepentimiento, hay el cambio de vida.
y esta es nuestra nueva vida en Cristo. ¿Sí? Es lo que en verdad nos enseña este mensaje de hoy. El arrepentimiento no es algo que hagamos una sola vez, es diario, diario. Todos los días ustedes y yo pecamos de pensamientos, palabras y de obras. Si llega un día cualquiera y decimos, ¡wow! Hoy no pequé, hoy no pequé. Somos igual que los fariseos, que los escribas, que los maestros de la ley, que creían que cumplían toda la ley. Hay que tener mucho cuidado. Y hoy en día hay predicadores, hay pastores que dicen a la gente, yo lo he escuchado. Una vez estuve en un funeral de alguien que perteneció acá a la iglesia y en su enfermedad, pues él llegó a ser parte de otra iglesia, pero cuando murió yo fui al funeral. Porque sabe que uno nunca puede perder la cortesía o de todas maneras fue muy cercano a la iglesia esta persona. La predicación de su pastor era, nuestro hermano Julanito de tal está en el cielo porque ya no mentía, no tomaba, ya él no cometía adulterio, al igual que yo, decía ese predicador. Y yo era sentado y yo miraba y decía, ¿y Cristo? Y yo esperando a que él hablara de Cristo, de Cristo, de Cristo. No mencionó a Cristo ni una sola vez. Solo las obras que él hacía. Y si es nuestro pensar, pues te invito para que en verdad veamos qué es lo que somos. ¿Por qué nos necesitamos arrepentir todos los días? Por eso les enseñamos, cuando vayan a orar, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestros pecados. Si estamos orando y estamos a solas con Dios, usted y yo sabemos específicamente qué hemos pecado. Y le decimos a nuestro Dios, Señor, perdona mi pecado porque tú sabes que yo hice esto. Porque tú sabes que yo hice aquello. Ustedes y yo tenemos la misma debilidad y el diablo nos controla, ¿sí? Porque el diablo tiene un poder, él es un enemigo poderoso. Amén. La falta de arrepentimiento, cuando alguien no se arrepiente, es porque tal vez el diablo ha endurecido su corazón. Lo ha endurecido. Porque el diablo no quiere que nosotros reconozcamos a Jesús como el único Señor y Salvador. ¿Qué quiere el diablo? Que nos reconozcamos a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo yo puedo ser salvo por mis propias obras? Por eso recuerden lo que les hemos enseñado en estas clases. Hay que quitar de nuestro vocabulario, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. No, no, no. No somos capaces por nosotros mismos de hacer esto. Y vemos en la clase de hoy, mire la historia bíblica, lo que dice hoy. Juan el Bautista les estaba diciendo, acepten a Cristo, reciban a Cristo, ¿no? Arrepiéntanse de los pecados. El arrepentimiento es ese camino que nos lleva a Cristo. Amén. Y mire las figuras que usa en la Biblia, mire, aplanen los caminos. No sé si ustedes conocen, tal vez en Ecuador, tal vez, no sé cómo serán las carreteras, pero en Colombia, María La Pava, pues sabe que en Colombia las vías para ir de una ciudad a otra hay que ir muchas curvas, porque en Colombia hay muchas montañas. Muchas, sí. Y entonces la idea que Juan dice, no hagan esto, allanado, o sea, que sea recto el camino, derecho el camino. Y es lo que él quiere que nosotros vivamos. Entonces la invitación con esto es el arrepentimiento diario. ¿No vamos a hacer qué? Fariseos. Tener mucho cuidado sobre esto. 3. ¿Quiénes habían profetizado sobre el ministerio de Juan? Isaías. Muy bien. Y Malaquías. Excelente, excelente. Y mire que ellos usan los mismos términos, lo vemos acá en Isaías 40, ¿cierto? En Isaías 40, versículos 3 al 5, lo que iba a hacer Isaías, permítame, yo les leo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar las sendas, lo que les estaba diciendo. Los caminos torcidos, no enderezarlos, es el arrepentimiento.
Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Importante entender cómo estos profetas hablaban de aquel que iba a venir a preparar el camino del Salvador. ¿Y cómo lo preparó? Pues mire, llamando al arrepentimiento, es decir, predicando la ley. Y usted y yo también estamos llamados para esto. Recuerden, no podemos caer en la trampa del diablo. El diablo, que quiere hoy en día que la gente escuche: mira, estás mal del empleo, mira, estás mal de salud, tienes muchos problemas en tu casa. Entonces, simplifican todo eso en un solo término. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para ganar la bendición de Dios? Y es ahí donde llega la pregunta de oro. ¿Cómo estás en tus diezmos y en tus ofrendas? Y ahí es donde empiezan a utilizar mal la palabra de Dios. Porque lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que los problemas que vivimos, usted y yo, todos los que estamos acá podemos tener muchos problemas, pero necesitamos reconocer que esos problemas son por culpa del pecado. Por eso ese es el problema más grave. Anoche estaba hablando en Academia Cristo, ya te doy la palabra, acerca del aborto. Si alguien se acerca a nosotros para hablar del aborto porque quiere abortar, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos ir y enseñarle a esa persona? El problema serio. O sea, el problema serio tal vez no es cómo viene el niño. El problema serio no es qué van a decir mis padres o otras situaciones que puedan pasar, porque lo que pueda llevar al aborto a esa persona, a provocar el aborto. El problema está donde, en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, siempre nosotros necesitamos reconocer que el peor problema que existe se llama el pecado. Amén. Malaquías, Isaías, vemos cómo hablaron de Juan el Bautista, que también hablaba el mismo tema de ellos. Allanen los caminos, enderezcan los caminos. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, yo iba a preguntar, pero usted me la respondió en el momento. Ah, ok. Sí, disculpa, sino que para que no se me fuera la idea. Usted sabe que llega uno a cierta edad y se me olvida. Ya uno está inspirado dando la clase. Y entonces le pasa a uno, ¿y qué dije? ¿Y cómo es? Pero bueno, cualquier pregunta inmediatamente. Y tenemos la pregunta 4. ¿De dónde venían muchas personas a escuchar a Juan? ¿De dónde? De Jerusalén, de Judea y de Jordán. Muy bien, entonces vemos tan efectiva que era la predicación de Juan. Hoy está predicando de la palabra de Dios. Y ustedes pueden ver, ya lo hemos visto también en estas clases, cómo muchas personas conocen las Escrituras, pero no saben el camino de la salvación. ¿Y cómo no lo saben? Pregúnteles, hagan esta pregunta. Si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad dónde iría? Y te van a contestar, yo voy a ir al cielo. ¿Y por qué? Porque soy muy buena persona, porque yo voy al culto, porque yo doy los diezmos, porque yo soy muy buen esposo, porque soy muy buen hijo. Otros te van a contestar, yo no sé a dónde voy a ir. O una señora que llevaba 20 años en una iglesia y me dice, cuando yo le hago esa pregunta, me dice, yo no sé, Dios verá qué va a hacer conmigo. Es triste escuchar eso. Por eso es importante que tengamos la seguridad de que este mensaje que escucharon muchos, el mismo mensaje que escuchamos nosotros hoy, nos anima Amén. a decir, yo soy un miserable pecador, pero tengo un lugar en el cielo que ganó mi Señor Jesucristo por mí. Y la seguridad, voy a ir al cielo porque Jesús murió por mí. Esa es la fe. Amén. Amén. Y no tener ningún vacío, ningún temor a eso.
Me fascina a mí el evangelista Juan en el capítulo 14. Hay muchas moradas preparadas para ustedes. Entonces, miren este mensaje tan claro de las Escrituras. Y no nos podemos dejar engañar. Los problemas que hoy tenemos, cada uno de nosotros, ya sabemos, es como consecuencia del pecado. Nosotros que hemos cometido, que a veces somos expertos en hacernos los que no sabemos. Pero ¿por qué tenemos problemas de dinero? Por ser mal mayordomos. Porque es muy lógico, nos gastamos más de lo que podemos recibir. Entonces nos endeudamos, esto aquí, esto allá, y luego creemos, y perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero es una triste realidad, que yendo a la iglesia, arrodillándome y dando los diezmos, Dios me va a tirar billetes del cielo. Eso no es así, eso no es la predicación de la Biblia. ¿Qué quiere Dios? Que yo reconozca, Señor, he sido mal mayordomo. Señor, perdona porque he gastado más de lo que tú me has dado. Porque el dinero Dios lo da por nuestro trabajo. O lo puede dar por un regalo. Perdóname, Señor, mi pecado, la mala mayordomía. ¿Verdad? Y vamos a ser perdonados. Claro, ser perdonados por la obra de Cristo. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento? Enseguida vamos a seguir hablando un poco más de esto con la clase, ¿cierto? Porque son las cosas que necesitamos. Y eso aplíquelo con cualquier tema, porque a veces tenemos nuestras enfermedades. Anoche al grupo aquí en Medellín hablábamos de ese tema. En la juventud, ¿qué nos decían nuestros padres? No trasnochen, ¿se acuerdan? ¿Qué nos decían nuestros padres? No se aguanten el frío de la noche, que ese frío es malo. ¿Y nosotros qué hacíamos? Soy joven, no me duele nada, ¿sí? No siento frío. Sí, lo siento el frío. Y estar allá uno bien bueno, con la amiguita bailando, los amigos. Se le va uno la noche, particularmente andando para arriba y para abajo, como decimos acá en Colombia. Pero vaya ya, hay un cambio de frío. Me duele aquí, me duele allá. Consecuencias del pecado. ¿Cuál pecado? Quinto mandamiento, no cuidar mi vida. ¿Cierto? Entonces, son ejemplos que quiero que consideremos. Entonces, ¿qué sucedía cuando confesaban sus pecados? Pregunta 5. Se arrepentían, eran bautizados. El medio de gracia. Vamos a buscar, y ahorita lo leímos para que recordemos, Lucas capítulo 3, versículo 3. ¿Quién desea leerlo? Delfina. Amén. Sí. Capítulo 3, versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de pecados. Entonces, ¿de dónde podemos decir de que el bautismo es un paso de obediencia? ¿O de dónde sacamos la idea de que el bautismo es algo que yo tengo que hacer? No. Mire, ¿qué hace el bautismo? Perdona nuestros pecados. ¿Cómo son perdonados nuestros pecados? Por la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es dado en el bautismo? La fe salvadora. Por eso el bautismo es un medio de gracia. Por eso el bautismo es para perdón de pecados. No necesitamos decir más. O sea, yo no necesito cerrar la Biblia, ir a libros de teología y a ver qué dice eso. La Biblia es clara acá. El bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Es por eso que enseñamos lo importante del bautismo. Es para perdonar pecados. El bautismo no es para yo hacerme miembro de una iglesia. El bautismo no es un paso de obediencia. Yo conozco personas que llevan 4 o 5 bautismos porque ha ido a 4 y 5 iglesias diferentes. Eso es abusar de la gracia, ¿sí? ¿Saben nosotros cómo llamamos a estas personas? Anabaptistas, es decir, niegan el bautismo. Y el bautismo es uno. ¿Y cuál es ese bautismo? Pues la Biblia nos enseña el que se hace con agua
unido a la palabra de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En San Mateo 28 está. ¿Cierto? Vayan por todas las naciones y hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. ¿Qué significa bautizar? Lavar. La Biblia no dice de que hay que sumergir, que por inmersión, que por rociamiento. Lo importante es que haya agua y unido a las palabras. Oh, y le damos tanta importancia a la inmersión. Sí, y no es un mandato. O sea, si usted se quiere bautizar por inmersión, lo puedes hacer, pero no puedes convertir eso en un mandato de decir, ese es el bautismo válido. Y mucho cuidado, si yo me he bautizado varias veces en varias iglesias, pues los invito a que reconozcan un pecado, porque realmente la Biblia habla de un solo bautismo. El bautismo de Juan el Bautista es el mismo bautismo que habla nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire, ¿qué sucedía cuando confesaban sus pecados? Eran perdonados, y la muestra de que eran perdonados, el bautismo. El bautismo. Ahora, ¿qué les advirtió Juan a los saduceos y fariseos? Que eran hipócritas. Y aquí aprendemos que la palabra hipócrita es aquel que con su boca dice, yo creo en Jesús, pero su corazón está lejos de él. Amén. Entonces, cuando ellos se presentaban para ser bautizados, ¿qué les advirtió Juan el Bautista? Generación de víboras. Muy bien. ¿Y quién? Generación de víboras. Excelente. ¿Sí, Yulima? ¿Ibas a hablar? Muy bien. Que eran frutos dignos de arrepentimiento. Sí, y no lo hacían. Frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien. Que se arrepintieran. Eso, pero ellos no lo hacían. No. Por eso él usa la figura del hacha que va a tumbar el árbol. Por eso él usa la figura del fuego consumidor. ¿Por qué? Porque la predicación de estos saduceos y fariseos es, yo cumplo toda la ley. Yo tengo una buena relación con Dios porque cumplo los mandamientos. Y eso es una predicación hipócrita. Si yo me doy la gloria a mí mismo, quitando a Jesucristo. Acuérdense siempre que, ¿cómo detecto yo la falsa doctrina? Sencillamente cuando me doy la gloria a mí mismo y no se la doy a Dios. Entonces, ellos no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Y ahorita vamos a Lucas, al texto que leímos en Lucas. ¿Cuáles ejemplos dio Juan a la gente sinceramente arrepentida que quería mostrar frutos de arrepentimiento? ¿Qué ejemplos puso Lucas? Perdón, Lucas, ¿cuánto? El que estamos leyendo ahorita. 8, 3, 8. Sí, y van varios desde el versículo 11, ¿cierto? Mire lo que él les decía. El que tiene 2 túnicas, estoy leyendo Lucas 3:11. El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Amén. O sea, mire que aquí que nos está diciendo, no sean egoístas. No sean egoístas. Mire, llegaron los publicanos. Maestro, ¿qué haremos? Y mire lo que él les dice, versículo 13. No exijáis más de lo que está ordenado. Porque ellos eran expertos en exigir a la gente de que hicieran obras y obras. Y más adelante los evangelios sabemos que ni ellos mismos lo cumplían. Y llegaron unos soldados, ¿sí? ¿Qué haremos? Versículo 14. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. ¿Sí ven qué hermoso? Entonces, por eso la Biblia dice, el que mentía, no mienta más. Ahorita les está poniendo el ejemplo de la mayordomía, ¿se acuerdan? Señor, yo he pecado, no he sido buen mayordomo. Entonces, el arrepentimiento son 3 pasos. Mire pues los 3 pasos. Primero, sentir dolor por el pecado. Volvamos al ejemplo. He sido mal mayordomo. Cuando hablamos de ser mal mayordomo, vamos al 7º mandamiento, no robar. Porque realmente hemos robado cuando no usamos bien el dinero. Y también cuando no usamos bien el dinero, vamos con el 8º mandamiento, que está muy relacionado con la mentira. Porque empezamos a decir mentiras en un lugar y el otro, y eso usted y yo lo sabemos. No podemos hacernos los de la oreja gorda, ¿sí?
Entonces reconocemos nuestros pecados. Segundo punto, el arrepentimiento. Tener la confianza de que en Jesús sí somos perdonados. Entonces, damos gracias porque Jesucristo nunca robó, Él fue muy buen mayordomo, lo fue perfectamente por nosotros. Con su sacrificio en la cruz somos limpiados de nuestros pecados. Y el tercer punto, el arrepentimiento. Pues poner nuestras vidas en manos del Espíritu Santo. Y en este caso, poniendo este ejemplo específico, ¿qué vamos a hacer? Pues organizar nuestro dinero, ¿cierto? Saber distribuir el dinero. La Biblia nos enseña cómo distribuir el dinero. En este caso, 3 puntos. Primero, la ofrenda para Dios. Segundo, proveer para nuestra familia. Tercero, ayudar al que necesita. Sí. Es sencillo, es lo que la Biblia nos enseña. Entonces vemos estos ejemplos que pone Juan y lo mismo pasa con usted y conmigo. Confesamos un pecado. Yo hice un chisme a Gracielita, le hice un chisme a Graciela. Pido perdón a Dios, le pido perdón a Graciela. Tengo la confianza de que he sido perdonado por la obra de Cristo. ¿Qué voy a cuidar? Mi lengua. No solamente de no hacer chisme en contra de Graciela, sino en cualquiera otra persona. ¿Estamos? Son los medios de arrepentimiento. Bien, hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, pastor, yo creo que todo está muy clarito. Ahora, ¿cómo le indicó Juan a la gente que él no era el Salvador prometido? Digo que no era digno de arrancar de echar las zapatillas de tus zapatos. Muy bien. No era capaz de tratar de las zapatillas de tus zapatos. Muy bien, ¿cierto? ¿Y qué está mostrando ahí Juan? Que Jesús es superior a él. Que Juan el Bautista sabía, ¿verdad? Juan el Bautista que está reconociendo, yo soy pecador. Jesús no lo es. Jesús no lo es. Vamos a la pregunta número 9. ¿Quién viajó al río para presentarse ante Juan? ¿Quién viajó al río para presentarse ante Juan? Jesús. ¿Quién? Muy bien, Jesús. Ahora, ¿quién quiere leerme los versículos del 13 al 17 de Mateo capítulo 3? Mateo. Mateo 3 del 13 al 17. 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciéndole: Sí, Yulima, sí. Yo necesito. Sí, es que no escuchamos bien a Yulima. Así ya. Vamos a leer de nuevo. Sí, Yulima, es que no te escuchamos bien. Disculpa. Rosita lo tiene ahí, por favor. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Y discúlpame, Yulima, es que no escuchábamos bien. Dale, del 13 al 17. Para poder hacer bien el ejercicio necesitamos escuchar claro. Rosita. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Pero Jesús entonces le dejó. Sí, dale, Rosita, ya como que no se escucha bien, pero dale, empieza de nuevo, Rosa. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos
que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta, en estos versículos, y pueden mirar los otros versículos de Marcos y de Lucas, ¿dónde hay el mandato de que tenemos que bautizarnos siendo adultos? O aquí donde hay un mandato que tenemos que bautizarnos a la edad que Jesús se bautizó. ¿Dónde hay ese mandato? No sale, dice necesidad, habla de necesidad. Simplemente, ¿qué vamos a encontrar en esta sección? Nos está describiendo la Biblia algo que sucedió, ¿cierto? Y vamos a aprender con estas preguntas por qué fue lo que sucedió. O sea, yo no puedo usar este texto bíblico para decir, Jesús se bautizó grande, entonces voy a cerrar la Biblia y dar mi interpretación. Todos necesitamos bautizarnos grandes. Es lo que enseñan hoy en día. Hay que tener cuidado con eso, porque este texto bíblico no hay un mandato a que tenemos que bautizarnos siendo adultos. La Biblia manda que nos bauticemos, es verdad. Pero otra vez, estamos aprendiendo que el bautismo da la fe. Y el bautismo es una sola vez. ¿Y cuál es el bautismo bíblico? El que se hace con el agua junto con las palabras. El agua en cualquier forma que lo quieran usar. Ahora, ¿qué le pidió Jesús a Juan que hiciera? Pregunta 10. Que lo bautizara. Que lo bautizara, ¿cierto? Pero otra vez, mire que el bautismo era para perdón de pecados. ¿Jesús necesitaba ser perdonado? No. Él no tenía pecados. Y aquí vemos a Él actuando como nuestro sustituto. Aquí lo vemos a Él dándole validez a lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Amén. Entonces, ¿por qué no estuvo Juan dispuesto a hacerlo al comienzo? ¿Por qué? Pregunta 11. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía pecado y también Juan se sentía inferior a él porque era pequeñito. En cambio Jesús. Excelente, ¿cierto? Y pequeñito hablando espiritualmente, ¿cierto? Estaba frente a Dios hecho hombre. Entonces por eso no lo quería bautizar. Juan sabía que Jesús no necesitaba el bautismo. Sí. ¿Y qué le dijo Jesús en respuesta a Juan en la pregunta 12? Señor, no soy digno de yo ponerme a bautizarte. Sí, pero ¿qué le dijo Jesús en respuesta a Juan? Que seguir con el orden. Muy bien, María La Pava, ¿cierto? O sea, es algo que Dios había mandado. O sea, Dios de la eternidad había mandado. Jesús iba a ser bautizado por Juan, punto aparte. ¿Necesitamos decir más de ahí? No. Mire, esto es algo que hay que hacerlo, le dice Jesús a Juan, punto aparte. Necesitamos otra vez cerrar la Biblia e ir a libros de teología a ver qué significa eso. Van a encontrar muchas respuestas. Pero hay una sola respuesta, la misma Biblia lo dice. Porque sí, porque Dios había mandado hacerlo. Ahora, ¿cómo apareció el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? En forma de paloma. En forma de paloma, ¿cierto? Amén. Amén. Y vemos también qué dijo Dios el Padre. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Y a Él oír. Entonces miremos cómo se contradice esta predicación. Yo me tengo que bautizar como Jesús se bautizó siendo adulto como paso de obediencia. Pero ¿qué está haciendo el Padre aquí en los cielos? Presentando a quien verdaderamente hay que seguir, al Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único que sí le agradó al Padre, sí cumplió toda la ley perfectamente por nosotros. Jesús es el único que complació. Mire esa palabra ustedes y yo la entendemos, que es una complacencia. Cuando usted obedece. Y el único que obedeció perfectamente, ¿quién fue? Lo cumplió. Jesucristo. Jesucristo. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿dónde aquí hay un mandato para bautizarnos siendo grandes? No lo hay. Y aquí la pregunta 15, hay personas que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Al leer esa historia, ¿cómo podemos estar seguros de que sí lo es? Miremos acá, el sello puesto por el Espíritu Santo y el Padre. Mire el Espíritu Santo cómo muestra al ungido y el Padre. Este es mi Hijo amado, a Él hay que escuchar.
Los que creemos en la Trinidad, que el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, este pasaje es una referencia bíblica para hablar de que Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Que sabemos que es uno de los misterios que hay en las Escrituras que creemos por fe. Muy bien, vamos a consolidar. ¿De qué se trata esta historia? Del bautismo de Jesús. Y también de cómo Juan el Bautista preparaba el camino del Salvador. Y ya sabemos, acuérdense, llamar al arrepentimiento es predicar la ley. Así es como necesitamos empezar. Si ustedes, los que han estudiado EMI aquí y todo eso, han aprendido mucho de eso, pero si quieren aprender un poco más, claro, pueden hacernos preguntas de cómo llegar a predicarle a alguien, dando la ley y el evangelio. Ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Al no querer obedecer. Sí, también que aprendimos. Que tenemos que arrepentirnos de verdadero corazón. O sea, que confesamos las veces que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿cierto? Arrepentirnos todos los días. Sí. Reconocer nuestros pecados, porque todos los días tenemos problemas de pecado. Sí. Y lo importante que yo aprendí ahora, ver la diferencia en que el bautismo no es un mandato, el bautismo no es, digamos, una obligación, sino que es una necesidad para perdón de mis pecados. Excelente. ¿Delfina iba a hablar también? Sí, que aparte pues en que se trata la historia del pecado, de ver la obediencia que Dios tuvo, ¿verdad? Y también nosotros que no debemos confesarle al Señor, porque muchas veces pensamos como los fariseos y La cartera. que siempre yo cumplo esto, yo cumplo aquello, pues ahí estamos nosotros echando los méritos a nosotros mismos, no al Señor Jesucristo. Y también que no debemos de ser hipócritas, no levantar falsos, engañar a las personas y pues sí, hacer denuncias falsas, todo lo malo, pues eso es lo que nos ayuda, de lo que se trata, pues, de los pecados que debemos de confesarle a Dios. Muy bien. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En que Dios en su infinita misericordia le dio la potestad a Jesucristo. Sí, o sea, en Jesucristo. Mire él todo lo que hizo por amor a nosotros, ¿cierto? Claro. Miremos su bautismo, veamos cómo el Padre dijo, mire, él sí es el Mesías, es el ungido. Y otra vez, no volvemos a nosotros, sino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos hace pedir y hacer esta historia? Que tenemos que arrepentirnos con verdadero arrepentimiento. Claro, pero otra vez, quitemos el tener, ¿cierto? Arrepintámonos. El Espíritu Amén. Santo produce eso entre nosotros. Acuérdense, vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Quitar la palabra tener y deber, ¿sí? Vamos a arrepentirnos y a enseñar a otros, ¿verdad? Es lo importante. Y es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque recuerden que estábamos preparándonos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nosotros seamos como las vírgenes prudentes, estar preparados. Y la manera de estar preparados es el arrepentimiento diario, ¿cierto? Y otra vez, no es una obra para ser perdonados. ¿Por qué nos arrepentimos? Ya sabemos, predicación de la ley. Porque necesitamos siempre reconocer que somos pecadores. Y bueno, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Pues pensemos, ¿cierto? Y por eso están estudiando con nosotros, Sí. para que puedan enseñar esto a otros. La tarea, ver el video para la lección 7. Muy bien, es una gran bendición haber estudiado hoy de nuevo con ustedes. Ha sido un poquito más larguita la lección, ¿cierto? Pero con la ayuda de Dios el próximo martes continuamos. Vamos a terminar con oración.
Padre de amor, gracias infinitas te damos por enseñarnos lo importante de los frutos de arrepentimiento. Te pedimos que nos concedas eso a cada uno de nosotros y permite que cada día más confiemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Queremos, Padre de los cielos, que cada día nos animes a llevar el Evangelio a otros y sobre todo ayudar a preparar también tu camino. Que seamos nosotros ese Juan el Bautista que sube en el desierto predicando y que seamos nosotros en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras casas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Delfina, puedes despedirte. Pues muchas gracias, pastor, por esta clase que me ha edificado muchísimo. Aprendí pues muchas cosas acerca del arrepentimiento y gracias a mis hermanos también que estamos aquí juntos, aunque en distancia, muy lejos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Graciela, ¿puedes despedirte? Sí, pastor, dándole gracias primeramente a Dios por la vida que nos da y gracias a usted por sus sabias enseñanzas. Yo sé que eso es obra del Espíritu Santo. Asimismo, que Dios los siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos y que estuvo muy linda la clase porque verdaderamente hay cosas que no entendemos o hemos leído la palabra por leer, pero ahora con la ayuda de Dios y la ayuda suya, sí estamos entendiendo un poquito de lo que es la palabra del Señor. Dios les bendiga por siempre. Amén. Rosita. Pastor, muchas gracias por su paciencia, porque el Señor lo ha preparado para ello. Y gracias por la enseñanza, que es muy hermosa estudiar la palabra del Señor. Y les bendigo en el nombre del Señor, les bendigo porque es hermoso tener hermanos de tan lejos, como decía nuestra hermana Graciela, pero y tan cerca a la vez. Así que gracias, muchas gracias al Señor y gracias a usted. Yoli. Ay, pastor, de verdad que me quiero no, estoy quebrantado porque cada día uno aprende las cosas mejor. No bendigo a este pastor. Amén. Amén. Ciro. Sí, bueno, gracias maestro y gracias a Dios por darnos la clase para ahora sí, para edificarnos cada día más. Y gracias para todos y a cada uno de los hermanos, que Dios los bendiga. Y a usted, pastor, que Dios los bendiga y le siga dando ahora sí ese entendimiento para que nos enseñe. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. María de la Pava. Primero doy gracias al Señor, a Dios, porque nos permite escuchar estos mensajes. Y gracias a usted, pastor, por enseñarnos todos estos temas, porque sabemos que nos edifican cada día, que nos hacen crecer, en aprender más para poder enseñar a otros. Muchas bendiciones a todos, que Dios nos bendiga para que podamos tener un buen aprendizaje. Amén. Por primera vez tenemos a Eufresia. ¿Puedes activar el micrófono? ¿Puedes activarlo? Ahí sí, puedes hablar, Eufresia. Muchas gracias, la primera vez que paso las clases en la mañana, ya que en mi país hay un paro cívico. Aprovechando eso, entonces entré y estoy muy agradecida a Dios primeramente y a usted por estar con nosotros enseñándonos. Yo he aprendido mucho de un tiempo a esta parte. La verdad sí, sabía de la Biblia, aprendí, digamos, desde mi niñez, pero habían cosas erróneas que llevaba yo desde niña. Pero estoy aprendiendo mucho mejor y bueno, vamos adelante. Y gracias, pastor, y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Marlene. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Realmente es una bendición, ¿verdad?, estar aprendiendo
con ustedes, pero realmente el tiempo es muy corto porque hay incógnitas, especialmente en mi vida, ¿verdad? Porque realmente tengo años de estar en el Señor y los pastores, pues ya hasta hoy me doy cuenta de que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, para mí, en mi concepto de cristiana, o sea, el bautismo simplemente es un simbolismo de que nos sumergen en las aguas para, como dicen, echar nuestros pecados, nuestra vida vieja en el fondo o sea, en las aguas y resucitar a una nueva vida en Cristo, ¿verdad? No sabía yo porque, o sea, miro yo en 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, para mí, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados. O sea, es muy corto el tiempo, pastor, para hacer, para estas enseñanzas y para uno realmente preguntar y quedar satisfecho con la enseñanza que nos dan. Y otra de las cosas en lo que no estoy muy clara también es que entonces los bebés se tienen que bautizar porque, como usted dice, de que no hay una escritura que nos diga que solo adultos, pero para mí, Mateo 28, ¿verdad? No recuerdo el versículo, habla de que Jesús dice, ir y hacer discípulos. O sea, para mí un discípulo no puede ser un bebé, no puede ser un bebé, un discípulo, es una persona adulta porque realmente le voy a hacer discípulo, le voy a enseñar, voy a andar con él, voy a transmitirle con mi ejemplo, con la escritura, voy a hacerle un discípulo. Entonces, creo que creo que vamos a seguir adelante. Claro, cualquier pregunta me pueden escribir por el interno, en WhatsApp, tal vez han identificado mi número y puedo ayudar con esos temas. Igual podemos seguir hablando de eso, pero ya hoy aprendimos también lo que hace el bautismo, nos da la fe en Cristo Jesús. Yulima. Parece que no tiene sonido. Ingeniero Artibar. Bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias a Dios. Bendiciones, muy bien. Ya terminamos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y Eduardo. Gracias a Dios. Eduardo. Muy bien. Seguimos en contacto. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Y cualquier pregunta de invitación, pueden escribirme por el interno. Me tienen un poquito de paciencia. Voy contestando a medida que se pueda. Sí, algunos ya me han contactado y cualquier cosa estamos a la orden. O cualquiera de los otros dos profesores, tanto Felipe como profesor Natán, también están muy dispuestos a que les pregunten por el interno para no saturar mucho el grupo. Y ellos con la misma paciencia y amor nos van a ayudar a solucionar las preguntas. Amén. Un buen fin de semana, nos escuchamos y nos vemos el martes con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Amén.